El concentrador de oxígeno es un dispositivo médico que toma el aire del medio ambiente para extraer el oxígeno que hay en él y suministrarlo a un paciente con el fin de que pueda aumentar el nivel de oxígeno en su organismo. El concentrador de oxígeno está compuesto por diferentes elementos. Los principales elementos son el botón de encendido, el flujómetro, que indica la cantidad de oxígeno que se le va a suministrar al paciente, el filtro de aire, el cable de poder, que debe ir siempre conectado directamente a la toma sin usar extensiones de energía. Cuenta además con una manguera de silicona que hace la conexión entre el concentrador de oxígeno y el frasco humidificador, la cual se conecta con el acople de la manguera. El acople puede ser metálico o de plástico. Son necesarios dos dispositivos médicos desechables y de uso personal para el suministro de oxígeno a los pacientes. El frasco humidificador, que cumple la función de humedecer el oxígeno para que no reseque la vía respiratoria del paciente. El nivel de agua del frasco debe ir siempre a la mitad de su capacidad. La cánula nasal es el dispositivo por el cual llega el oxígeno a la nariz del paciente, una vez el oxígeno haya pasado por el frasco humidificador. Asegúrese de conectar el concentrador de oxígeno directamente a una toma de corriente de 110 voltios. Nunca utilice extensiones de corriente, ya que estas pueden producir fallas en el funcionamiento del equipo. Luego, encienda el equipo para verificar que el concentrador está recibiendo la energía necesaria. Si el cable de poder no está correctamente conectado a la toma, el concentrador hará sonar una alarma o pito constante al encenderlo, que indica que debemos revisar la conexión. Si la alarma persiste después de revisar la conexión, intente conectar el concentrador en una toma de energía diferente. El concentrador de oxígeno cuenta con un dispositivo dosificador llamado flujómetro. Este dispositivo se encarga de indicar la cantidad de oxígeno que va a ser suministrada al paciente en litros por minuto, según la indicación del médico. Gire la perilla del flujómetro hacia la izquierda para darle paso al oxígeno. La escala del dosificador le irá mostrando con una bolita la cantidad de oxígeno entregada al paciente en litros por minuto. Gire la perilla a la derecha para disminuir la cantidad de oxígeno suministrado. Existen concentradores de bajo flujo que llegan hasta 5 litros por minuto y concentradores de alto flujo que alcanzan 10 litros por minuto. El concentrador de oxígeno tiene una toma de aire. Usualmente está ubicada al costado del equipo. Esta toma de aire está protegida por un filtro para evitar el paso de partículas grandes de polvo que puedan dañar el equipo. Este filtro se debe lavar por lo menos una vez a la semana. Verifique siempre que antes de volver a poner el filtro en la toma de aire, este se encuentre totalmente seco, para evitar que la humedad pueda afectar alguna de las partes electrónicas del concentrador.
El frasco humidificador es un dispositivo médico que se utiliza para suministrar oxígeno húmedo al paciente con el fin de no resecar sus vías respiratorias. Se debe poner una cantidad de agua que llegue hasta la mitad del frasco o midiendo 3 dedos de altura. Verifique que la tapa del frasco quede bien enroscada con el fin de que no se presenten fugas de oxígeno. Si la tapa del frasco queda mal cerrada, habrá una fuga de oxígeno y el paciente no estará recibiendo el oxígeno que necesita. Revise siempre que la tapa no quede torcida al cerrarlo. La cánula nasal es un dispositivo médico que se utiliza para llevar el oxígeno desde el concentrador, pasando por el frasco humidificador hasta la nariz del paciente. Existen cánulas de 2, 4, 6 y 15 metros, de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente de desplazarse por su casa. Para ponerse la cánula nasal, introduzca la parte de la nariguera en las fosas nasales. Pase la cánula por detrás de las orejas y ajústela por debajo del mentón para evitar que se enrede. La otra punta de la cánula se conecta en la salida de oxígeno del frasco humidificador. El flujo máximo que debe entregar la cánula al paciente es de 5 litros por minuto. Si la cánula está mojada en su interior, las pequeñas goteras de agua pueden impedir el paso del oxígeno hacia el paciente. La cánula se puede mojar por tener el frasco humidificador con el nivel de agua por encima del nivel sugerido o por contacto constante con superficies que estén muy frías. Para secarla, retire la cánula de la nariz del paciente y conecte el otro extremo al frasco humidificador, estando sin nada de agua en su interior. Luego, encienda el equipo y póngalo a funcionar a 5 litros por minuto, girando la perilla del flujómetro hacia la izquierda. Permita que el paso del oxígeno seco se encargue de expulsar el agua que hay en el interior de la cánula hasta que quede totalmente seca. Recuerde que el oxígeno es inoloro. En ocasiones puede ser difícil sentir el flujo de oxígeno en la nariz, aún más cuando la dosis es baja. Si no se siente seguro de que está saliendo oxígeno de la cánula, puede sumergir la nariguera de la cánula en un vaso con agua para ver que se formen burbujas. De esta forma podrá estar seguro que el oxígeno está saliendo. Ubique el frasco humidificador en el compartimiento diseñado para él. Luego instale el acople de la manguera del concentrador en la rosca del frasco. Gire la rosca hasta que llegue al límite. Finalmente, ponga la cánula en la salida de oxígeno que tiene el frasco humidificador. Verifique que el cable de poder esté correctamente conectado en la toma de corriente. Encienda el concentrador y manipule el flujómetro girando la perilla para llegar al flujo que haya sido indicado por el personal médico. Ahora el concentrador de oxígeno está listo para ser usado. Por su seguridad y la de las personas que lo rodean, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones. Nunca fume cerca del concentrador de oxígeno, ni mucho menos encienda un cigarrillo mientras lo está utilizando. Mantenga alejada cualquier tipo de llama o fuego del concentrador. No cocine mientras utiliza el equipo.
No deje el equipo expuesto al sol ni al agua, inclusive si está desconectado. Ubique el concentrador en un lugar que tenga ventilación. No lo encierre en un lugar donde no haya buen paso del aire. Revise que el paso del aire del concentrador no quede obstruido por alguna pared u objeto.